Vamos a continuar entonces con la serie La Escuela de Cristo, el Evangelio de San Juan, capítulos 13 al 17, tema 14, Cristo, la verdad acerca del Padre. ¿Cristo quién es? La verdad acerca del Padre Celestial. Y la palabra nos lleva a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, estábamos ahí, ¿no? Vamos a leer el principal de este tramo, que es el versículo 6, que hoy estuvimos alabando al Señor con este versículo. Reina Valera actualizada, seguimos. Versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y vamos ahora al pasaje en cuestión del día de hoy, el 15, 16 y 17, un poquito más abajo. 15, 16 y 17, y dice así la palabra de Dios: si me aman, guardarán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Este es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Acuérdense bien, porque no puede recibir al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no le ve y ni le conoce. Recién decíamos, los atraemos a Cristo, ¿verdad? A los invitados, ¿no? Necesitan ver y conocer a Cristo en nosotros primeramente, en las Escrituras más profundamente. Seguimos, ustedes lo conocen. ¿Cuántos conocen a Cristo, verdad? Amén. Porque permanece en ustedes y está en ustedes. Amén. O sea, esto, cuando me dicen, ay, ¿cómo que tienen una relación con el Espíritu Santo? Hay cristianos así que no saben que tenemos una relación con el Espíritu Santo. Y les digo, ¿nunca leíste este versículo, el 17? Nosotros lo conocemos al Padre Celestial, porque el Padre Celestial, en nombre de su Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor, nos mandó, nos envió su Santo Espíritu, que permanece en nosotros y está en nosotros. Y eso es la manera que podemos ver con nuestros ojos espirituales y conocer en nuestro ser completo al Dios Todopoderoso. Esa es la manera. Fíjense, todo aprendizaje, todo lo que usted aprende desde la primaria, ¿no? Todo aprendizaje auténtico y eficiente, ¿no? Procede desde la afirmación, la comprensión y la repetición. Afirmamos un conocimiento, lo comprendemos, o sea, esto es verdad. O sea, nos cae el 20 de que esto es verdad. Entonces, lo afirmamos. Sí es verdad. Si yo sigo mi vida de vicios, me voy a morir temprano. Y me cae la afirmación de que es verdad. La comprendo, empiezo a analizarlo médicamente, científicamente, consulto varios expertos en la materia. Mis papás me dicen, deja, mi esposa me dice, entonces ya comprendo, me cae, lo entiendo y repito el proceso. Ese es el proceso de aprendizaje que el Señor nos dejó a los hombres. No somos animales por instinto, que nacen ya, salen y saben que tienen que correr del león, que tienen que pegarse a la madre, que esto y lo otro. No somos animales, como dicen los científicos ateos, ¿verdad? Pero fíjense, así nos sucede también a nosotros como alumnos de Cristo, como alumnos de esta escuela de Cristo, del Evangelio de San Juan. A fuerza de repetición se nos va inculcando el hecho de que el principio fundamental de la verdadera santidad, que era el amor. La devoción, que era la devoción y el servicio a las personas divinas, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Eso recuérdenlo, porque esta serie, en esto me estoy centrando. Es importante. La verdadera santidad, o sea, ¿cómo dejo de pecar? ¿Por qué caigo tan seguido con mis pecados? ¿Por qué tengo una vida que de repente así y así y ando así? No, es porque no he conocido el amor de Dios.
Y el amor de Dios se trata de devoción. Dijimos, ya lo definimos la devoción. Y el servicio a las personas divinas. De modo que si queremos ser santos, y debemos de serlo, se debe ir acortando la distancia entre ¿quién? Entre nosotros y ¿quién? Y las personas divinas, ¿verdad? ¿En qué sentido? De que cada vez más y más nos debemos de parecer al Padre. ¿Y el modelo cuál fue? Del Padre. Cristo, ¿verdad? Ese es el modelo que nos dejó Cristo. No se puede decir, soy cristiano y me vale cómo era Cristo. Es imposible. Para eso diga que es diablano, ¿verdad? O sea, soy diablano, porque al diablo mi padre me parezco, ¿verdad? A ese sí lo conozco, o ni hace falta conocerlo. Necesitamos conocer a Cristo, porque Él es nuestro modelo a seguir, nuestro ejemplo, para parecernos más y más al Padre. Ese es el proceso de santificación que todo cristiano verdadero llevamos. Hemos considerado entonces cómo es con esta finalidad, lo que acabamos de mencionar, esta santificación, esta finalidad con la que Cristo va a volver algún día para llevarnos corpóreamente. O sea, no es que nos va a dejar sin cuerpo y vamos a ser espíritus para toda la eternidad. No. Nos va a llevar corpóreamente a la casa del Padre. Claro, nos va a cambiar el cuerpo, ¿verdad? Eso sí, por uno glorificado. O sea, la finalidad de esta santificación, que es acercarme cada vez más y más, acortar la distancia con el Padre, es justamente la finalidad de que Cristo dijo, bueno, el camino es difícil, va a haber caídas, va a haber estos y, como le dicen, up and down, no me corría la palabra en castellano, altas y bajas, pero algún día se acabará todo eso. Y yo voy a volver directamente y me los voy a llevar corpóreamente. Mientras tanto, para prepararnos para este acontecimiento, Cristo ya nos ha traído al Padre. Y ha traído al Padre hasta nosotros. ¿Mediante qué? Mediante la encarnación, la calidad de su vida, de su testimonio, su ministerio aquí en la tierra, su muerte y su resurrección. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice el apóstol Juan, ¿verdad? Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad, ¿verdad? Qué hermoso que es esta palabra en Juan 1:14, porque Juan, ya un anciano Juan o un adulto mayor Juan, se da cuenta de lo hermoso que era Jesús, el Jesús que antes por ahí no lo había reconocido. Pero ahora cuando ve y dice, lleno de la gracia y la verdad del Padre. En cuanto lo vemos, como el Señor lo explica él mismo a Felipe, cuando lo vemos a él, vemos al Padre, dijimos. Pero si vamos a poder acercarnos al Padre, mis hermanos, y lo estamos haciendo, hará falta, y lo digo con reverencia, claro, ¿no? Algo más que la plena revelación de Dios en Cristo, de lo que acabamos de leer. No es que esta revelación que tiene el apóstol Juan en el capítulo 1:14, ¿verdad?, sea insuficiente, no, nada más lejos de la verdad, sino que nuestra capacidad de comprender esta revelación es lamentablemente inadecuada. Ese es el tema, ¿verdad? Esto es lo primero que salta a la vista, llama nuestra atención cuando miramos a los discípulos sentados alrededor de la mesa con el Señor en el aposento alto. Si ven, todos bien ignorantes, ¿verdad? Sin saber nada de lo que Él quería decirles, explicarles. Nos vemos reflejados en ellos. Mientras estos discípulos en el aposento alto miraban a Jesús, estaban ellos mirando al Padre, mirando la gloria
y la verdad del Padre. Sin embargo, no llegaron a asimilarlo bien, ni a comprenderlo, ni a disfrutar de lo que ellos estaban viendo. ¿Por qué no? Porque sus mentes estaban llenas de sus propias ideas, de sus propias suposiciones, falsas expectativas. Y en una palabra, para resumirlo, de su ignorancia. Hasta tal punto era así que gran parte de lo que Cristo les explicó parecía innecesariamente confuso para ellos e incluso hasta equivocado. No me laves los pies. Estás mal, ¿cómo puedes ser tú mi jefe, el Mesías si vas a hacer eso? No. O eres esclavo o eres rey o qué. Les parecía confuso, equivocado aún. Para que llegasen plenamente los discípulos al Padre, haría falta no solo la plena revelación del Padre en Cristo, sino también que algo deshiciese estos bloqueos intelectuales y emocionales. Necesitaban algo que desbloquease todo eso. Algo que desvaneciese las nubes negras del miedo, de la duda, del malentendimiento, y que permitiese entrar la luz de la revelación de Dios en Cristo a su ser, a su mente, a su corazón. Entonces, luego haría falta algo más. El espíritu humano, por muy agudo y perspicaz que sea, muy inteligente que nos las creamos, a menos que reciba ayuda desde arriba, no alcanza a comprender ni a asimilar las cosas de Dios. Esa es una verdad que cada uno de nosotros vivimos y está escrito, lo más importante, ¿no? Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, Reina Valera actualizada. Primera de Corintios 2, 14, dice así, y es bien clara la palabra aquí: pero el hombre natural, o sea, el hombre carnal, el hombre gentil, pagano, no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede comprender porque se han de discernir como espiritualmente. No se pueden discernir con la mente carnal, por más Einstein que se crea. Y hay Einstein, ¿verdad? Porque hay muchos científicos ateos que son muy inteligentes, muchos títulos y doctorados, pero ahí andan creyendo que todo se creó de la nada. La cosa más tonta de pensar, ¿verdad? Yo ya lo he dicho miles de veces, es como tirar primeramente, ¿dónde se creó la materia que íbamos a tirar? Y el espacio, ¿no? Pero ahí, tirar una cantidad de cementos, ladrillos, ventanas así, vidrio, y de repente que se forme un edificio. O sea, eso es lo que están ellos diciendo, es totalmente ilógico, totalmente improbable. Pero síguense, para el hombre natural, dice la palabra de Dios, le es locura, tontera las cosas de Dios, no las puede comprender porque se tienen que discernir espiritualmente. Y en el versículo 15 dice, en cambio, el hombre espiritual lo juzga todo, mientras que él no es juzgado por nadie. Acá la palabra clave en el versículo 15 es juzgar, del griego anacrino, con K de kilo, anacrino, que significa estudiar, escudriñar, examinar para discernir. Entonces, discernir, ¿qué es? Discernir es distinguir dos cosas diferentes, saber separarlas homogéneamente. Por ejemplo, esto es bueno y esto es malo. Esto me conviene y esto no me conviene. Esto me va a generar un beneficio, esto me va a generar un perjuicio. Eso es discernir. Discernimiento, entonces, fíjense como lo vimos estos ejemplitos, es una virtud o valor moral
Estoy discerniendo sobre cosas morales. Tengo que tener un criterio, o sea, una capacidad de distinguir los elementos que están implicados en una cuestión o en una problemática, en un asunto. ¿Cómo se relacionan todos los elementos entre sí? ¿Cómo se afectan los unos a los otros? Y cómo cada uno de estos elementos que influyen en este asunto que estoy tratando de discernir criteriosamente, cómo inciden cada uno de esos elementos en el conjunto. Eso es discernir. De ahí yo voy a sacar, usted va a sacar un juicio de valor. ¿De valor qué? Moral. Así se debe comer. Por ejemplo, en la Biblia nos dice una y otra vez que no nos juntemos con la gente violenta, con la gente que hace planes para lastimar, fraudear, ¿entiende? Mentir a un tercero. Por ejemplo, las ventas piramidales, ¿verdad? No, ahí le venden para ganar un rédito. Entonces yo digo, bueno, pues, allá quién, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Biblia? No te juntes con eso. Está haciendo la Biblia discerniéndonos. Está separando lo que conviene de lo que no, de lo bueno de lo malo. Un juicio de valor que sale de la misma mente ¿de quién? De Dios. Y cuando le decimos a la Biblia, eso dice la Biblia, pero bueno, yo creo que así la hago esta vez, me gano mis billetes y después ya doy mi ofrenda y ya con todo arreglado. Esa es a mi manera, ¿verdad? ¿Me va a ir bien? No me va a ir bien. Yo por ejemplo, soy testigo, viví esto que acabo de comentar. Es un ejemplo mío, personal. Pensando que me iba a salir con la mía, pero no me salí con la mía. Con ese dinero que yo me hice de esos malos negocios, todos esos contenedores me fueron robados. Vean cómo es la justicia ahí y el trato porque Dios me ama. Claro, en ese momento yo andaba chillando como, ya sabe, ¿verdad? Como burro con pata rota. Pero gracias a Dios que trató sobre mí, ¿no? Si me hubiese dejado, ¿qué estaría yo? No, estaría en las redes sociales con cadenas de oro, ¿vio? Así. Tirando tiros al aire, ¿verdad? Bailando canciones del Bad Bunny. Pensando que estoy bien, ¿verdad? Y el domingo a la iglesia, ¿verdad? El domingo, oh Señor, perdóname y aquí te dejo porque el Señor necesita mi dinero, ¿verdad? Entonces ahí le dejo una buena ofrenda y con eso lavo mi conciencia y a seguirle, ¿verdad? La fiesta. Juicios de valor. Pensando que soy más inteligente que Dios. Eso es discernimiento. Discierno, por ejemplo, que es bueno congregarme, porque así está escrito, ¿verdad? ¿Y qué puedo discernir? Que si está escrito, todo lo que ahí está escrito es verdad y está bien y me conviene todo lo que está en la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? El hombre espiritual juzga todo. O sea, no quiere el Señor que dejemos nada. El 99% todo lo juzgo de acuerdo a la Biblia, pero no, déjame este pecadillo. Hasta le hacemos hillo para minimizarlo, ¿verdad? Para que el Señor, es mi papi. Ahí sí le digo, Abba Padre. Proverbios 12:15 dice, en la opinión del insensato, su camino es derecho. Me va a ir bien igual. Pero el que obedece al consejo es sabio. El que obedece el consejo de Dios es el sabio. El que va en camino de rectitud, de justicia y de bendición. El insensato va camino a destrucción pensando que le va a ir bien. Yo les reto a las personas que todavía ven estos versículos y todavía andan, no, pues, ¿será cierto o no? Yo les reto a un reto. El reto Casa Oración Vicente Guerrero, ¿verdad? Que chequen estos principios bíblicos. El de congregarse que dije recién. Cualquier otro que andan batallando. Juzguen y disciernan. A ver si es cierto.
A ver si da beneficios el humillarse y obedecer los mandatos del Señor. No hay otra cosa, la verdad, que a mí me ha resultado. Porque como sigue el pasaje, volviendo a 1 Corintios capítulo 2, ahora del versículo 16, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Fíjense, qué beneficio, ¿verdad?, de ser cristiano. ¿Tiene la mente de Cristo? Hay que usar esa mente de Cristo. Entonces, usted y yo entendemos lo que acabamos de predicar respecto a todo el beneficio que en Juan 14:15 dice bien claro: el que me ama, obedezca mis mandamientos. Porque Juan 15:5 dice: separados de mí, nada pueden hacer. ¿Qué podemos hacer separados de la cabeza, de la mente? Nada. Nada. La iglesia, y por más que algunos digan, no, sí, yo me confesé, yo me arrepentí de pecados, yo creo en el Señor, sí, qué bien. Pero separados de los mandamientos de Cristo, nada puede hacer. Por eso hay cristianos que viven en derrota. No es porque Cristo no tenga el poder o Cristo sea un mentiroso. Primera de Juan 4:20 dice bien claro: el que me ama, ama a su hermano y hermana. Y yo siempre les digo, porque mucha gente se queda es muy espiritual, entre comillas lo digo, porque se queda ahí, ¿verdad? Yo amo al Señor, el Señor es la cabeza y yo soy parte del cuerpo. Sí, pero el cuerpo está integrado de un ojo, o de un dedo, o de una uña, o de un hígado nomás, es todo un hígado, ¿verdad? Porque siempre anda solo, no se congrega. El que me ama, ama a su hermano y hermana. Para todo aquel de hermanos muchos, que hay muchos ya, no son pocos, cada vez son más. Pero usted dígale, ¿y en dónde queda 1 de Juan 4:20? Esta es la verdad de Dios, ¿verdad? Si volvemos, mis hermanos, a la cuestión de que un dedo puede vivir por su propia cuenta. Agarramos un dedo y lo ponemos a una cabeza aquí. Digamos que sea posible, ¿no? Quirúrgicamente, ¿no? Y está el dedo, o el pie, vamos a hacerlo así, un pie acá y la cabeza aquí. No, yo con Cristo solo me alcanza y me sobra. Y yo digo amén, ¿verdad? Claro. Pero el Señor nos dice, si me aman, amen a su hermano y a su hermana. Es bien claro eso. Esta es la verdad de Dios, mis hermanos. Pero volvamos a la cuestión de que el ser humano por sí solo no puede entender el pensamiento tan grande y magnífico de un Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. Este es el Dios que nosotros creemos. Necesitamos entonces ayuda de arriba. Y dice la palabra, solo el Espíritu de Dios comprende las cosas de Dios. Vayamos ahí de vuelta a 1 Corintios capítulo 2, versículo 11. Lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Versículo 11, palabra de Dios para todos. Nadie puede saber los pensamientos de los demás. El único que sabe los pensamientos de alguien es el espíritu que está dentro de él. O sea, está haciendo una analogía, ¿verdad? Así como yo sé lo que yo realmente estoy pensando, ¿verdad? Yo no puedo saber lo que usted ahora está pensando. Hay gente que pone cara de ángel, pero por dentro está pensando en ir a transearse a su hermano, ¿verdad? Yo qué sé. Pero nadie sabemos, pero cada quien sí sabe de lo que está diciendo aquí la palabra, ¿no? Igualmente, aquí viene la analogía, nadie sabe los pensamientos de Dios, sino ¿quién? El Espíritu de Dios. Es lo mismo, porque Dios es una persona. Por tanto, si los discípulos iban a comprender al Padre, si usted y yo vamos al comprender al Padre, nos queremos acercar al Padre, necesitaríamos al Espíritu de Dios.
Y esto es justamente lo que el Señor Jesús informa a los discípulos en aquel día en el aposento alto, que Él les iba a enviar. Eso le está haciendo el informe. Y dice en Juan 14, 16, parte del pasaje principal de hoy: y yo rogaré al Padre y les daré, ¿qué cosa? Otro consolador para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad. Lo primero que llama la atención aquí en este pasaje es que el título que Jesús le da al Espíritu, no es el Espíritu de Dios, ni el Espíritu de la gracia, ni de la santidad. No. Aunque por supuesto todos estos características, así es llamado Dios, ¿verdad? En otras partes de la Escritura están correctos. Pero aquí el Señor Jesús se refiere a ese Espíritu Santo, a Él con las palabras de Espíritu de verdad. Estas palabras son una resonancia de las palabras anteriores de Jesús, cuando Él dijo: yo soy la verdad, nadie viene al Padre sino por mí. Ahora Jesús promete que rogar al Padre, quien en respuesta a su oración enviará el Espíritu de verdad, no solo para que esté con su pueblo, sino con ellos, en ellos, para que al ayudarles a comprender la verdad acerca del Padre, los acerque más al Padre. Ahí está, eso se trata la verdad. ¿La verdad quién es? Pues Cristo. Pero Cristo se va y envía al Espíritu de verdad. Recalca al Espíritu de verdad porque quiere que ese Espíritu hable la verdad del Padre. Y esa verdad nos va a acercar al Padre. ¿Cómo sabemos que es sana doctrina o no? Cuando vamos seguido y escuchamos y nos acerca cada vez más ¿a quién? Al Padre. Si nos acerca cada vez más a una persona, al apóstol, al profeta, al pastor de esa congregación, a no sé qué denominación, no, ahí no está hablando de la verdad. Por eso no los acerca al Padre. ¿Y cuál es esa verdad acerca del Padre? ¿Y cómo hace el Espíritu Santo para llevarnos a esa verdad? Tal vez nos ayude con esta ilustración, que les voy a comentar. Hace algunas décadas le pidieron a un pastor, en esa época no era conocido, claro, a ofrecer clases de instrucción cristiana, bíblica, en un hogar de niños huérfanos y de niños abandonados, o sea que tienen padres, pero los padres andan mal, ¿verdad? Los maltratan. Entonces, en una ciudad grande, Entonces el pastor dice: claro, pues si me dan la oportunidad de ir ahí y hablar de Cristo, pues adelante, de aquí soy. Un día, al abrir la puerta del centro y entrar ahí al centro, se encontró con una enfermera de las que ahí trabajaban y tenía en brazos a un niño que no había visto antes, de 7 u 8 años. Ahí estaba el niño, En cuanto ese pastor entró al cuarto donde estaban la enfermera y el niño, este niño se puso a gritar desesperado, de modo que la enfermera tuvo que pedirle al pastor que se saliera un momento, mientras calmaba al niño. Después pidió al pastor que volviese a entrar. Ya una vez calmado el niño, y la enfermera le quitó, con el permiso del niño, la playera y el pantaloncito. Y pues se enseñó con un cuerpo cubierto de cicatrices y quemaduras. Esa es una historia verdadera. Y el niño le explicó: mi padre siempre me quema. El hecho era que el padre del niño a menudo volvía a la casa borracho, metía un atizador en el fuego. Había una chimenea al parecer en la casa del niño. ¿Vieron que es un atizador para remover ahí bueno, ahí estaba. Y cuando estaba al rojo vivo el atizador, lo golpeaba con eso al niño. Imaginemos la situación, de este niño. ¿Qué conoce de un padre? Imaginemos que este pastor hubiese intentado explicar al niño que Dios quería ser su padre. ¿Se imagina? No.
le agarra un trauma, doble trauma. Ya me liberé de mi padre y ahora quieren presentarme a otro que quiere ser un padre. ¿Se imagina qué concepto habría desencadenado la palabra padre en la mente de este niño? Lo mismo aplica para muchos otros temas. O sea, usted haga la extrapolación. ¿Cuánto le habría costado al pastor comunicar a ese niño cómo era Dios? ¿Cuál era su carácter? Y lo que quería Dios, lo que quería decir a él en referencia a que Dios quería ser su padre. Le iba a costar mucho, muchísimo. Nunca quizás lo iba a entender ese niño, porque vivió esa experiencia traumática. Y así están, pues, muchas familias ahora, rotas. La situación, mis hermanos, pues es crítica. En el mismo mundo hablan todo el tiempo de las estadísticas. Usted lo puede ver en las noticias, ahí en el internet. Hablan de una destrucción masiva de la familia. Es obvio que atacando a la familia, la familia, ¿de dónde se deriva? De la primera institución creada por Dios, el matrimonio. Es eso, el matrimonio se crea para formar, ¿qué cosas? Familias, estructuras de protección, de bendición, de amor. Pero ¿qué hace el diablo atacando a la familia? Fíjense, porque nosotros estamos en una guerra espiritual, ¿no? Tenemos que conocer un poco más las estrategias del enemigo. El diablo se asegura así la disociación total de que estos niños, estos jóvenes que en el futuro tendrán que ser adultos, mamás y papás, pues no lo quieran ser. No, yo papá no quiero, para ser como mi jefe, borracho, violento, pegador, malediciente. No, como mi mamá, que nunca estaba, que se fue con otro, la borracha, la que no sé qué, la drogadicta. Pero así andan muchas familias del mundo. Y nosotros como cristianos pues decimos, no, eso es el mundo y por eso se lo merecen. Esa no es la actitud del cristiano tampoco. Ellos necesitan conocer el amor de Cristo. Restaurar esas familias. Por eso el diablo rompe y destruye las familias. Destruye con la institución del matrimonio. Para que no comprendan a Dios, para que no lo conozcan y lo malinterpreten en sus intenciones. Dios creó al ser humano funcional dentro de una familia. Si no, pregúnteselo usted mismo. O sea, que alguien puede decir, no, yo quiero estar solo y que nadie, no quiero tener ni papá ni mamá, ni que no quiero tener nada, yo quiero estar aislado de todos. Pues él no es una persona sana mentalmente. Discúlpeme las palabras, ¿verdad? Pero Dios nos creó a los seres humanos para ser funcionales. ¿Dentro de qué? De familias. Y esto no se necesita mucho análisis científico, la verdad, muchos estudios o ver muchas estadísticas para avalar esto. Nomás viendo nuestras propias experiencias, lo sabemos. Haya usted tenido dos padres, o sea, la mamá, el papá y la mamá, haya tenido uno, haya tenido ninguno, hayan sus padres demostrado su amor en un balance correcto de provisión afectiva, provisión material, provisión de seguridad, provisión de disciplina, provisión de tiempo, o no. Pues ahí están todas las provisiones que los padres brindamos, ¿no? Provisión afectiva, provisión material, provisión de seguridad, provisión de disciplina y provisión de tiempo. Son las 5. De ahí, pues algunos flaqueamos en varias, ¿verdad? No somos perfectos, aún los cristianos, ¿verdad? Entonces, pero tratamos, la provisión afectiva, la provisión de seguridad, la de disciplina, la de tiempo, y sabemos que nos falla, ¿verdad? Hay un sinfín de opciones multiformes de experiencias vividas, nomás aquí entre nosotros.
Todas ellas llevan ¿a qué? A un laberinto de emociones, traumas mentales, heridas de corazón. Y en este laberinto de heridas y experiencias traumáticas, tratar de entender a Dios solos está difícil, si no es que es imposible. Son muchas nubes negras, mis hermanos, que bloquean la verdad de Dios. O sea, nuestra limitante como seres humanos de entender a un Dios sin límites, y también el mundo que nos rodea, que el diablo pone y destruye en las familias para que en vez de estar pensando quién es el Dios que creó todo esto, estaremos pensando por qué mi padre me golpea, por qué mi madre nos abandonó, por qué estoy solo, por qué soy huérfano, por qué se divorciaron mis padres, etcétera, etcétera, etcétera. Las nubes, nubarrones como los que Dios, gracias a Dios, nos dice el hermano, nos envió ayer a la noche, ¿verdad? Bien que nos levantó el truenazo, ¿no? ¡Pay! ¡Ay, Señor! Ya viene el Señor. Dice. Mis papás se metieron en un susto. Pero sí. Fíjense, los rayos del sol que representan la verdad de Dios traen siempre claridad. Esa verdad siempre trae claridad a nuestra vida. Siempre. Claridad de criterio, de discernimiento, si permitimos que nos llegue y nos toque. Pero Satanás no lo va a poner fácil. Pone esas nubes que dijimos en el mundo y sabe de nuestra limitación. Gracias a la obra maléfica desde el jardín del Edén de Satanás, en mayor o menor grado, él ha pervertido todos nuestros conceptos del carácter de Dios. Si Dios es amor, ¿por qué hay tanta maldad y tanta violencia en el mundo? Pues una pregunta que escuchamos 1,000,000 de veces. Si Dios es misericordia, ¿por qué su ira contra los cananitas? ¿Qué hicieron? ¿Por qué el diluvio? ¿Y por qué de un juicio final que van a morir todos achicharrados? Si Dios, si Dios, si Dios. Pero, ¿qué dijimos que era lo más importante? Entender la santidad de Dios. Lo bajan a Dios del pedestal de Dios, lo ponen a la altura del hombre y le están apuntando como si fuese un juicio contra Dios. Es lo triste, es muy triste la realidad actual, ¿verdad? Pero este es uno de los motivos por los que las personas no cristianas, y hasta cristianas diré yo, no están haciendo fila para aceptar el evangelio, o ven filas para, no, yo quiero el evangelio. No hay. Según el concepto de Dios que tienen los que no conocen a Dios, creer en Él y aceptar su invitación a vivir con Él en la eternidad convertiría su vida en una pesadez continua para ellos, un aburrimiento. Este no es el único problema que hay, mis hermanos. Fíjense, ¿Satanás es tonto? No es tonto. Al inducir al hombre a pecar, Satanás también abrió el paso a los sentimientos de culpabilidad. ¿Cuántos tuvimos esos sentimientos de culpabilidad? No, hombre, yo me ahogaba. ¿Se acuerdan los que vimos en las primeras clases con los sentimientos de culpabilidad de Pedro y de Judas? ¿Se acuerdan? Es lo mismo. Satanás actúa y pones el dedo en la llaga ahí justo en nuestros sentimientos de culpabilidad. De modo que los seres humanos en el fondo temen la justicia de Dios, aunque no conozcan bien a Dios. No tienen temor de Dios, sino miedo a un juicio divino, a un juicio de un Dios. Y se esfuerzan, por tanto, por convencerse de que Dios no existe, como diciendo, mejor que no exista, porque si no, híjole, me va a chicharrar el Señor. Mejor que no exista. O mejor ni pienso, ni hablo de Él. ¿Vieron como la gente que no quieren que hablen de la muerte? No, porque la cercas, hombre. Toco madera. No, toca madera. No, madera en un cajón vamos a terminar todos. Pero es que se esfuerzan por convencerse de esa manera, porque dicen, pues,
Tienen temor, tienen miedo, mejor dicho, a un juicio divino, puesto que en caso de que existiera Dios, temen que sus fuerzas, las fuerzas divinas, estarán en su contra. Fíjense, ese es chéquenlo bien con la gente que no conoce de Dios. La mayoría anda en este, aunque no lo admita o no lo admita, anda en grises, vamos a llamarlo de esa manera. Vamos a Juan capítulo 3, versículo 20. Juan 3:20. Dice así la palabra de Dios: todos los que hacen el mal odian la luz. O sea, vimos el domingo, uno de los domingos, el odio de la humanidad hacia Dios. ¿Se acuerdan? Hace 2 domingos. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan ¿a qué? Acercarse a ella, a la luz. Mejor piensan que Dios no existe, como recién decíamos, ¿no? ¿Por qué? Porque temen que sus pecados queden al descubierto. Y quedar al descubierto significa penalizados. Temer que mis pecados queden al descubierto es algo universal para todas las personas. Aunque cada vez más gente tiene menos vergüenza de sus pecados, ¿no? O sea, ya como se viste, pues ya más que vestirse se desviste, ¿verdad? Y más que vivir se desvive. Pero fíjense bien, es algo común esto de tener un temor de mis pecados, ¿no? Es algo innato de los hombres. ¿Sabe por qué? Porque tenemos una conciencia. Pero fíjense, pero si se siembra, aquí viene la clave, si se siembra el temor de Dios en mi corazón, entonces yo voy a llegar a la conclusión de que sí vale la pena rendirse ante Dios, porque Él perdona cuando ¿qué? Yo llego ante Él humillado de verdad. Ya no voy a llegar a un Dios con D chica que posiblemente pueda perdonarme, o quién sabe si me perdone, o a un Dios que lo más probable es que no me perdone, así que mejor ni me acerco, así que mejor digo que no existe. Lo rechazo totalmente. Pero cuando conocemos en el temor de Dios a nuestro Señor, podemos recitar el Salmo 51, 17 como lo hizo igual David. Y como dice el Salmo 51, versículo 17: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. En la traducción viviente dice: el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. ¿Cuánto nos vale esta promesa, mis hermanos? Esta promesa vale su peso en oro, como decimos. ¿No es grandioso esta promesa? Saber que nuestro Dios, si vamos humillados, nos va a perdonar. Pero en cierta medida así somos los padres terrenales también. Si nuestros hijos vienen humillados, arrepentidos de corazón, los vemos que realmente han bajado la guardia y se han humillado y están pidiendo perdón, no a regañadiente o porque quieren alguna cosa después de eso, sino que realmente se han humillado, ¿qué padre terrenal no les perdona? Claro, les damos por ahí un coscorroncillo o algo así, le decimos algunas palabrillas así, pero los perdonamos. ¿Y quién cree que es? ¿Quién se cree más misericordioso que Dios? ¿Verdad que no? Claro que es el Señor. Primera de Juan, capítulo 1, que el domingo en la reunión de los jóvenes me sorprendió que no lo conocían tan bien los jóvenes. ¿Será el diablo poniendo sus nubarrones? Pero vamos al contexto, versículo 8. Voy a leerlo en la traducción viviente. Dice así: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. ¿Vieron esas personas? O no existe Dios, o hay un Dios por ahí, pero bueno, pues yo hago cosas buenas también que compensan lo malo. No. No vivimos en la verdad, porque Dios no nos dijo así.
Ahora viene el versículo 9. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que estamos aprendiendo en esta serie, que solamente hace falta lavarnos ¿qué? Las manos y los pies, porque ya estamos todos lavados, dijo el Señor. Versículo 10. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Hermanos, si se siembra nomás miedo a un juicio divino en nuestro corazón, como cualquier religión lo hace, entonces, aunque quiera dejar mi pecado, no podré jamás dejarlo, porque no tengo la seguridad de que ese Dios, entre comillas, ese Dios variable en carácter, volátil, quizás cruel, violento, me perdone. No tengo esa seguridad. Entonces, por eso mucha gente no puede dejar su pecado. Aquí está la clave, está la causa. Anótelo. Si está batallando con un pecado recurrente o conoce a un ser querido que batalle, tropiece con pecados. En vez de decirle, tú no eres cristiano, mejor piense en esto. Meditemos en este conocimiento que Dios nos está pasando. Si se me siembra el temor de Dios y conozco a Dios, podré ver como el rey David las promesas de Dios y me podré humillar ante Dios. Y qué hermoso es la reconciliación con el Señor, ¿verdad? Es hermoso. Siente uno esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Uno lo vive, uno lo ve, como leímos en el pasaje, uno lo puede ver y experimentar, vivir en carne propia esa experiencia hermosa. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Palabra de Dios para todo, lo voy a leer. Dice así: el amor no sufre del miedo. Por el contrario, el amor que es maduro echa fuera el miedo. ¿Qué está dando a entender? Que el amor y el miedo son como el agua y el aceite. No van juntos. Pues el miedo tiene que ver con el castigo. Ahí está. Miedo a que un Dios me castigue. Miedo a un castigo, juicio divino. No. Nosotros nos movemos en el amor. Ese es el evangelio. Así que el que sufre del miedo todavía tiene que madurarse en qué cosa, en el tema de qué, del amor. Por eso cuando su ser querido, ese cristiano que anda batallando, ¿qué le va a decir? ¿Qué tiene que madurar en qué? En el tema del amor, conocer más a Dios. Conocerlo y más a Dios va a generar temor de Dios, reverencia ante un Dios tan hermoso. Y conocer más a Dios siempre deja, ¿de qué cosa? El miedo a un lado. Mientras más conozco a mi Dios, más seguro estoy en sus promesas. Y sus promesas son de bendición siempre. Pero nosotros, mis hermanos, acabamos de confirmar en su palabra cómo es nuestro Dios. Dijimos, ¿cómo es? David se acercó al Señor quebrantado y humillado. ¿Por qué? Porque él no es un miedoso. No, porque él conocía a su Dios. Un Dios fiel y misericordioso, digno de toda, absolutamente toda nuestra confianza. Y por eso David agradaba a Dios. Aún en medio del pecado, él se arrepentía de corazón. ¿Así usted le ha conocido al Señor? Así debe de enseñar al Señor. No debemos de seguir en el miedo a un juicio divino. Ahí vienen las campanas del Apocalipsis. Ahí se escuchan los trotes de los caballos del Apocalipsis, dicen algunos. Oh, ay, sí.
Pues bueno, si viene, ¿qué? Pues gloria a Dios, ya viene nuestro Señor por nosotros. Ay, entonces vamos a morir en medio del apocalipsis. Ay, si muero para el Señor, ¿qué dice? Es una bendición, ¿verdad? El problema es que estos cristianos todavía viven en el miedo a un Dios. Tenemos que salir de eso y ayudar nosotros, los más maduros, en el amor de Dios, a que ayudarles, extenderles nuestra mano. Miren, nos formamos la idea de que, o el mundo, vamos a decirlo así, se forma la idea de una especie de Dios como un ogro, ¿verdad? Como un monstruo implacable, ¿verdad? Es implacable, para destruir con fuego a todo. No, el creyente ha descubierto que esto no es cierto. Nosotros hemos descubierto que esto no es mentira. La justicia de Dios no puede tolerar el pecado del pecador, pero Dios ama al pecador. Esa es una verdad más grande que una casa, porque Dios ama ¿a quién? Al mundo. Puede mandar a su... No, el Dios ama a los que se portan bien. Así tendría que decir Juan 3:16, ¿verdad? Y Cristo demostró este amor, mis hermanos, cuando Él murió por los pecadores. Él no murió por santos. No, pues, ¿para qué morir por un santo, verdad? No, Él murió por pecadores, asesinos, mentirosos, embaucadores, estafadores, así como usted y como yo. Cuando aún éramos pecadores, Él murió por nosotros, dice la palabra. La cruz de Cristo proclama que el amor de Dios ha encontrado la manera de perdonar y de aceptar a todo aquel que sinceramente se arrepiente y se dispone a ser reconciliado con Dios mediante su Hijo. La cruz de Cristo esto proclama, está gritando la cruz de Cristo justamente eso. Que el amor de Dios encontró la manera de perdonarnos de esa manera. Y en lo que se refiere a su aceptación por parte de Dios, el creyente tiene entonces perfecta paz con Dios ahora y para siempre. Ese es el cristiano. Por eso estamos gozosos a pesar de las circunstancias. Mas el problema del sufrimiento puede turbar, eso sí, hay que admitirlo, puede turbar a los creyentes, y esto a menudo ocurre. Sí ocurre. ¿Por qué Dios? Estoy hablando ahora preguntas de creyentes, ¿no? ¿Por qué Dios permite que esto suceda? Preguntamos a veces, ¿no? ¿Por qué Dios no contesta mis oraciones y pone fin a este sufrimiento, a esta enfermedad, a esta adversidad, a esta escasez, sea de la que sea? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? No es justo. Yo he trabajado mucho para el Señor, me he sacrificado muchas cosas. ¿Por qué tengo que pasar por este dolor? Mientras a tantas otras personas que no están entregadas a Dios y tal vez ni siquiera sean creyentes, no les pasa nada y viven bien y pueden disfrutar plenamente de la vida. Son preguntas que muchos de nosotros incluso nos hemos hecho. Son preguntas comprensibles. Y en las Escrituras Dios nos ha dado el ejemplo de personas como Job para que nos demos cuenta de que Él, Dios, comprende nuestra angustia. No obstante, nos asegura, sea el que sea el sufrimiento que tengamos que afrontar, enfrentar, cualquiera que sea, cualquier montaña de problemas, al final descubriremos que Él, que nuestro Dios está lleno de compasión y de misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Esa palabra está en Santiago, capítulo 5, versículo 11, para el que anota. Se lo voy a leer porque me gusta este versículo. Dice así la palabra de Dios. Santiago 5:11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que perseveraron. Han oído de la perseverancia de Job y han visto el propósito final del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. O sea, leyendo
los 42 capítulos de Job, usted se va a dar cuenta el propósito final de ¿quién? De Dios. En usted, en mi vida, que el Señor, nos va a caer el 20, igual que a Job, de que por más problemas y cosas que enfrentemos, híjole, el Señor fue muy compasivo y misericordioso. Esa es la conclusión que vamos a llegar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Este es un amén importante porque les digo, habla de nuestra madurez como cristianos. Si leemos y estudiamos las Escrituras como el libro de Job, terminaremos descubriendo, dice la palabra, al Dios compasivo y misericordioso. Y que si nos atrevemos a confiar en Él y encomendarle nuestro sufrimiento, Él usará ese mismo sufrimiento para desarrollar nuestro carácter, a fin de que lleguemos a participar de su santidad. Otra vez su santidad, mi hermano. Sí, todo gira alrededor de la santidad. Lo voy a decir de vuelta porque es muy importante. Quiero que se quede bien grabado. Si estudiamos las Escrituras como el libro de Job, y si nos atrevemos a confiar en lo que leímos y estudiamos como el día de hoy, y entonces nos encomendamos, le encomendamos nuestro sufrimiento al Señor, Él va a usar ese mismo sufrimiento, lo va a cambiar para bien, para desarrollar nuestro carácter, a fin de que lleguemos a participar de su santidad. Y esto también está en la Biblia, Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 13. Y lo voy a leer también porque es muy importante. Reina Valera actualizada, Hebreos 12, 5 al 13. Y dice así la palabra de Dios con respecto a esto. Y ya han olvidado la exhortación que se les dirige como a hijos. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni desmayes cuando seas reprendido por Él. Porque el Señor disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Permanezcan bajo la disciplina. ¿Qué significa? Bajo los mandamientos de Dios. Dios los está tratando como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pero si están sin la disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces son ilegítimos y no hijos. Además, teníamos a nuestros padres carnales que nos disciplinaban y los respetábamos. Bueno, esta palabra ya no aplica mucho en estos tiempos, ¿verdad? Pero fíjense que aquí habemos muchos que, no, pues aquí están mis padres, mis hijos lo ven. Como a mi madre me manda que esto, que come esto, y no, y esto, y yo. Se ríen mucho porque les gusta verme sufrir, ¿verdad? Que me apliquen la medicina a mí. Pero sí, yo los respeto. Claro que los tengo que respetar porque los amo. Ni siquiera es porque me conviene, eso también viene como extra, ¿verdad? Pero es porque los amo. Y me gusta ver la sonrisa en su cara, ¿verdad? Y los respetábamos, dice. No obedeceremos con mayor razón al Padre de los Espíritus y viviremos. Ellos nos disciplinaban, o sea, nuestros padres terrenales, por pocos días como a ellos les parecía, mientras que Él, Dios, nos disciplina para bien, a fin de que participemos de su santidad. Ahí está. Acuérdense, todo tiene que ver con acercarnos ¿a quién? A nuestro Dios. Esa es la verdad de Dios. Él quiere abrazarnos. ¿Cuántos quieren abrazar a Cristo? Verlo ya. Vamos a hacerlo, ¿verdad? Nomás mire, se puso a abrazar a Cristo, ¿verdad? Pero fíjense, Él quiere más abrazarnos a nosotros de esa manera. Por eso es participar de su santidad. El objetivo de la santidad es, hoy mi hijo obediente, bien pulcro y bien portadito. No, es acercarme cada día más a Él. Ese es el objetivo de la santidad. A fin de que participemos de su santidad. Al momento, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza.
pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Por lo tanto, fortalezcan las manos debilitadas y las rodillas paralizadas, y enderecen para sus pies los caminos torcidos, para que el cojo no sea desviado, sino más bien sanado. Aquí está. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Segunda de Corintios, vayamos a ese pasaje. Segunda de Corintios 4, 16 y 18. Reina Valera actualizada, le voy a seguir. Estamos hablando de estas tribulaciones que el diablo ahí se jacta de, ahí los voy a chicharrar, les voy a poner esto y esto y lo otro. ¿Nosotros qué? Esto Dios lo usa si se lo encomendamos, nuestros sufrimientos a Él, Dios lo va a usar para bien. Y nos va a formar un carácter como el de Cristo y nos va a acercar cada vez más a Él. O sea, santidad. Y dice 2 Corintios 4, 16, por tanto, no desmayamos. Más bien, aunque se va desgastando nuestro hombre exterior, el interior, sin embargo, se va renovando cada día, de día en día. Porque nuestra momentánea y leve tribulación produce para nosotros un eterno peso de gloria más que incomparable. No fijando nosotros la vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son temporales, mientras las que no se ven son eternas. Amén. Miren, por otra parte, el hecho de que a menudo nuestra perplejidad, o sea, nuestra confusión, ceda paso a la amargura y a la duda en estas luchas que tenemos diarias, demuestra que aún no nos hemos acercado suficientemente al corazón de Dios. ¿Cómo seremos llevados al Padre para saber la verdad acerca de Él, de modo que estemos dispuestos a confiar en Él? Suceda lo que suceda, seguros de que a pesar de todo, su amor permanece auténtico y verdadero. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque fue fácil decir, encomendarle mis sufrimientos al Señor. Es fácil decirlo, ¿verdad? Pero ¿cómo seremos llevados en este proceso, verdad? No bastará la mera lectura de los versículos de la Biblia que afirman que Dios nos ama. Ay, soy amado. Es por gracia y bla, bla, bla. Bueno, aunque estos versículos nos son de gran ayuda, ¿verdad que sí? Claro, ahí empieza el Evangelio. Hace falta algo más profundo. Hace falta algo que sea capaz de penetrar a través de nuestros complejos de inferioridad, de culpa, de nuestras neurosis, vamos a llamarlos así, a través del pecado que caracteriza nuestra naturaleza caída, que se manifiesta en nuestra profunda desconfianza de Dios. Dice el Señor, yo soy el camino al Padre, porque soy la verdad acerca del Padre. Y lo que les enviaré no serán palabras solamente, sino que les enviaré otro abogado, otro defensor, otro consejero, el Espíritu de verdad. Eso es lo que nosotros hemos creído. No solo palabras, sino una persona. Una persona a quien podemos llegar a conocer. Por eso es una persona. Una persona que no solo estará con nosotros para siempre, como leímos en los versículos principales, sino que morará en nosotros. Póngase a pensar en eso. Nunca estaremos solos. Es justamente en esto, en que la provisión de Dios satisface nuestra necesidad.
Vamos cerrando el tema de hoy. El Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, mis hermanos, es capaz de liberarnos de nuestras concepciones erróneas, de todas esas cosas raras que tenemos, ¿no? Esos pensamientos equivocados de Dios. Y derramar, como Pablo lo explica en Romanos 5:5, el amor de Dios en nuestros corazones. En Romanos 5:5 dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. El Espíritu Santo nos ama del amor de Dios, nos hace conocer a Dios que es amor. El Espíritu Santo nos ayuda a descubrir nuestro amor hacia Dios e interpretar correctamente su carácter. Pero antes nos derrama del amor de Dios en nosotros, para así descubrir primero su amor y hacer nacer un verdadero amor en nosotros hacia la persona del Padre Celestial. Primera de Juan 4:18, palabra de Dios para todos. 18 y 19. Ya leímos 18, ¿verdad? Palabra de Dios para todos, ¿no? Pero se lo voy a leer bien de vuelta. El amor no sufre del miedo. Por el contrario, el amor que es maduro echa fuera el miedo, pues el miedo tiene que ver con el castigo. Así que el que sufre del miedo todavía tiene que madurarse en el tema del amor, de conocer al amor, a Dios. 19, nosotros amamos, porque Dios nos amó primero. Ahí está, ahí se completa el entendimiento nuestro del día de hoy. El Espíritu Santo toma el amor de Dios y lo derrama en nuestros corazones. Lo hizo a través de la Biblia y ahí conocimos el amor de Dios. Pero lo hace ahora día y noche en nuestros corazones, en esta relación personal en la que podemos disfrutar, experimentar. A medida que leemos la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu de Dios, que nos habla del amor de Dios hacia nosotros, el Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros hace real y creíble esta palabra, de modo que poco a poco van desapareciendo nuestras falsas concepciones de Dios y deshaciéndose de todos los nudos y enredos de nuestras dudas y de nuestros temores. Así nos acercamos cada vez más al Padre. Santidad. De esta manera empezamos a comprender lo que significa eso de venir al Padre. No sería suficiente, aún en el caso que si fuese posible venir al Padre en algún sentido físico, ¿no? No sería suficiente. Al fin y al cabo, es posible acercarse a otro ser humano, sentarse al lado, hasta en el mismo sofá, que los dos cuerpos hasta se toquen ahí, que veo que, sin embargo, estar a 1000 años luz de esa persona, alejados totalmente. ¿Vieron? Cuando los esposos se pelean y están ahí sentados, no me toques, hace calor y ya me estás tocando y ya me estoy sudando por tu culpa, ¿verdad? O sea, su corazón está a 1000 años luz de su esposa, de su esposo, ¿verdad? O sea, que nos acerquemos a Dios físicamente. Veo que muchos piden, yo quiero verte y ya si te veo te creo. Bien, más bienaventurado es ¿quién? El que no te vio y creyó, ¿verdad? O sea, no es por verlo, aunque sí es obviamente increíble sería eso, ¿no? Pero estamos hablando de este caso de que hay personas que pueden estar pegadas y su corazón bien alejado. Solo es cuando nuestro corazón se encuentra con el del otro y nuestro espíritu con el Espíritu de Dios, para que podemos decir que estamos cerca de Él, ¿verdad? Verdaderamente. Y sucede lo mismo siempre en esta relación primordial y principal que debemos de llevar ¿con quién? Con nuestro Dios. El hecho glorioso del Evangelio es que nuestro venir al Padre, en ese sentido, no requiere un acercamiento físico. Eso es lo bueno. Por tanto, no requiere que esperemos hasta que nos lleve el Señor del cielo en su segunda venida o cuando muramos. Espiritualmente podemos acercarnos al Padre ahora mismo,
Y lo estamos haciendo porque estamos conociendo al Padre ahora mismo. Como Pablo, y con esta termino, Efesios 2:18. Como Pablo explica en Efesios 2:18. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Ahí está la promesa, mis hermanos. De este modo, nuestra personalidad se ve transformada poco a poco. Nos volvemos progresivamente más santos, más confiados, más dedicados al Señor, hasta que, como Pablo, podemos afirmar con sinceridad que, aunque a menudo nos sentimos como corderos entregados cada día al matadero, ¿verdad? Con el tema de los problemas y los abusos y todas las circunstancias difíciles que padecemos. Estamos, dice Pablo, convencidos de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie. Señor, te damos gracias porque hoy hemos aprendido, Padre, hoy te hemos conocido más y por eso te amamos más y más, mi Dios. Acercarnos a ti no es tanto esperar solamente tu segunda venida para poder abrazarte, que lo deseamos más que cuántas cosas, Señor. Estar cara a cara contigo, mi Dios. Pero hoy nos has enseñado que no es necesario eso para conocerte más, amarte más. Es necesario no solo leer la palabra, sino que es necesario vivirla. Experimentar al Espíritu que mora ya en nosotros. Dialogar con Él. Hablarle de nuestras dificultades, de nuestros anhelos, de que si estamos mal, de que si estamos bien, de que si estamos contentos, de que si estamos tristes. No menospreciarlo. Saber que Él es una persona divina. Y tú, Señor, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, nos los has enviado para que Él nos siga haciéndote conocer más y más y amarte más y más. Y así santificarnos más y más, acercados, yendo al Padre. Así estamos, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Dios les bendiga.